Muy bien. ¿Se miran, por favor? Estoy compartiendo. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, conforme. Bueno, en el tema de concreto armado, ¿qué es lo que necesitamos entender y comprender para poder llevar a cabo este tipo de presupuesto en lo que se refiere a la partida de concreto? Desde ya, concreto simple es una partida título. Concreto armado, igual forma, es otra partida. Dentro de la partida de concreto simple y concreto armado, yo voy a tener diferentes componentes a los que les voy a denominar. ¿Está grabando o no? A ver, a ver, a ver. Oh, sí, ya, está bien. A lo que les voy a determinar como los elementos que conforman, elementos estructurales, en el caso concreto simple, hablar de veredas es un elemento de la estructura, hablar de sardineles es otro elemento de la estructura, lo propio para falsopisos o sobrecimientos, son elementos, ¿no? Entonces, de igual forma, en el concreto armado yo tengo diferentes elementos que podrían ser, si empezamos desde la cimentación, ¿no? Y como dije, vamos a ir colocando en el orden en el que se desarrollan las actividades en obra. Yo no pongo primero vigas de cimentación, porque ya estuvimos discutiendo en la clase pasada de que las vigas de cimentación muchas veces van encima de la zapata, ¿no? Aunque algunos de ustedes decían, pero tienen que ir a ras de la zapata. Dependerá un poco del plano que estemos leyendo para poder nosotros establecer. Pero es casi usual de que primero va zapatas como elemento y después va viga de cimentación. Y después viene columnas, los elementos verticales, ¿no? Columnas, después de columnas viene vigas y después los aligeradas, ¿no? Se supone que yo empiezo a armar las vigas antes de armar la losa aligerada. Entonces, ese es el orden que dentro de mi estructura presupuestal yo voy a tener que colocar. Bien, para toda partida de concreto armado tiene estos tres componentes, como ya un poco lo adelantamos en la clase del miércoles pasado. Los elementos son concreto, encofrados y acero, ¿no? Siempre vamos a tener estos tres elementos, ¿no? Ahora, en el caso de zapatas, si la zapata fuese vaciada contra el terreno natural, ¿no? Se supone que no va a haber encofrado. Por lo tanto, no correspondería una partida de encofrado. Simplemente figuraría acero de refuerzo y concreto F'C 210, lo que especifique el proyecto, ¿no? Pero, ¿quién me define si la zapata lleva o no lleva encofrado, ¿no? Me define la calidad del suelo que yo tengo para ese tipo de terreno, ¿no? Para ese tipo de proyecto. Entonces, si es un suelo estable, ¿no? Pero ¿qué tal fuera, vamos a hacer una casa en la playa, un edificio en la playa, frente al mar, hay arena? Yo no podría considerar que yo voy a hacer el vaciado del zapato, el vaciado de esta zapata contra el terreno natural, porque yo empiezo a escarbar y la arena se desmorona y eso me genera
una sobreexcavación. Cuanto más de movimiento de tierra dependerá del tipo de suelo y de la estabilidad en el corte, ¿no? Que podrían ser 45 grados o probablemente requiera mayor espacio, mayor amplitud para poder sujetar las soleras y todo lo que requiera el encofrado de esas zapatas. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un analista de costos, tener claramente establecido las características propias de su proyecto para ver qué metrado va a considerar tanto en el movimiento de tierras, para lo que son, estoy hablando de cimentaciones, como para el tema del encofrado, si va o no va. En el caso de un terreno, una viga de cimentación, no la puedo vaciar contra el terreno natural. En principio, porque si bien es cierto, podría armarse la viga en el taller de fierrería, me refiero al taller de fierrería, aquella zona de trabajo donde se habilita, se coloca, como vamos a mostrar más adelante en unas fotos, ¿no? Entonces, el espacio de una viga de cimentación pues, probablemente sea 30, mucho 35. En el caso de un edificio normal, ahora, si el proyecto es un edificio mucho más grande, probablemente tenga otras dimensiones mayores, pero pues, estoy yendo a un ejemplo, ¿no? Yo imagino que esta viga, como la que estamos viendo aquí en la imagen, esta viga que está acá, tiene 30 centímetros. Entonces, ¿debo colocar esta viga de cimentación contra el terreno? No. Necesita una solera ingeniero, y le voy a colocar todo este sobreancho para la excavación de esa viga, poco, ¿no? O sea, ya es una exageración pensar en que sobre los 30 le voy a considerar 50 para un lado izquierdo y 50 para el lado derecho. Es mucho. ¿Cierto? Entonces, se hace un encofrado básicamente para que la viga salga geométricamente perfecta, pero sin la necesidad de poner semejantes soleras, ¿no? Sino hay una forma de acuñar contra el terreno, que es lo que me va a permitir a mí. Entonces, podríamos ser, para armar esta viga, necesito, si es de 30, de repente unos 20 centímetros, 25 centímetros a la derecha y 25 centímetros a la izquierda. Entonces sumo 25, más 25 son 50, más 30, mi movimiento de tierra para esa viga 80. ¿Qué voy a considerar dentro del armado del encofrado? De repente la tabla que tendrá 1,5 pulgadas o 1 pulgada, estoy hablando de centímetros, la base para apoyar la solera y sobre eso armo mi. Este es el criterio que debemos tener en cuenta. Bien, vamos a ir viendo diferentes elementos estructurales para poder nosotros un poco hacer la explicación, ¿no? Por decir, esta obra de aquí es una obra que hicimos en el distrito de Hunter, ¿ya? Es el Colegio Claret, que inicialmente, y voy a buscar alguna de las fotos para que ustedes se den cuenta, que el proyectista, al momento de elaborar el costo, consideró pues una excavación donde está obras. Acá está, archivo fotográfico. Estas fotos corresponden a diciembre, ¿ya? Que es el arranque del proyecto, de la obra.
Bueno, acá estamos viendo una foto de... Siempre recomiendo, chicos, cuando estén en campo, hagan su registro de fotografías. ¿Por qué? Porque esa es la mejor forma de poder demostrar ante cualquier circunstancia que se pudiera presentar eh, eh, a futuro, como yo evidencio. Quiero ver el trazo de esta obra. Por ahí está. Sí, me parece que es acá. Miren, acá primero se había hecho la demolición de la losa, en una plataforma de concreto simple. Un ratito. Ya, es una foto posterior. Ya, miren, este es el terreno, ¿no? Este es el trazo ya de las zapatas. Era la parte del jardín, o sea, del centro educativo, de la parte de educación inicial, ¿ya? Dentro del mismo colegio. Como ustedes ven, aquí están las balizas, se han puesto los ejes y se ha trazado todas las zapatas. Estas tenían vigas de cimentación, ¿no? En esta dirección, que son los ejes principales, y vigas de conexión en este otro lado. ¿Ya? Se nota, ¿no? La foto. ¿Qué ocurrió? Porque siempre hay una situación. Empezaron a excavar acá. Empezaron la excavación y este terreno era muy, muy duro. O sea, con lampa y pico esto no se iba a sacar, ¿no? No se iba a sacar. Entonces, la contratista, lógicamente, viendo la calidad de suelo que había en ese sector, empezó a ver otras oportunidades. Trajo inicialmente una retroexcavadora, pero de las normales, ¿no? Pequeña, y eh, tampoco pudo. Estaba 2 días pataleando ahí, ¿no? Entonces después fueron y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Esto no va a producir y nosotros necesitamos avanzar. Y es así que trae una retroexcavadora grandaza y ahí ya no hace una excavación, no hace una excavación pues personalizada zapatita por zapatita. Porque si la máquina va a venir, la máquina arrancó acá para poder entrar y en retroceso vino avanzando en esta dirección. Ambas zanjas, ¿no? Ustedes ven acá, esta es una zanja y la otra zanja. Creo que hay una pregunta por ahí.
¿Han levantado la manito? Hola. Sí, Alexander, tienes la palabra. Alexander, habías pedido el uso de la palabra. ¿Cuál es tu pregunta? Ven, entonces, luego de haber hecho esa excavación, ¿qué ocurrió? Hubo una sobreexcavación porque no controlaron la profundidad, ¿no? La profundidad en la que tenía que llegar esa, esa máquina, que era una máquina bastante. Estoy hablando de esta máquina. Con esta máquina se hizo la excavación, ¿no? Entonces esta máquina no, el terreno no le opuso mayor resistencia por la potencia que tenía la máquina. Entonces, ¿qué pasó? Que debieron haber controlado que no se sobrepase. Entonces, como se sobrepasó la máquina, el nivel de fondo de solado, vamos, o de falda, en el caso de eso tenían falsas zapatas. Entonces, ¿qué pasó? En el caso de las falsas zapatas, tuvieron que, este, tuvieron que rellenar, en principio, con eh, material propio, que se tuvo que hacer un proctor y se compactó para poder llegar. O sea, fíjese todo lo que acarreó constructivamente hablando, ¿no? Claro que para el que presupuesta, el, el presupuesto no fue a ese extremo, ¿no? Vamos a ver el presupuesto de eso que les estoy mostrando. ¿Me están entendiendo, chicos? Por favor, a ver. Sí, ingeniero. Ya. Vamos haciéndolo con mucho cariño con ustedes, ¿ah? O sea, esta es la ventaja de hacer una clase virtual, que puedes entrar, mostrar, porque en el aula a veces es un poco más complicado. A ver, expediente Claré, especificaciones, presupuestos de Claré, presupuesto de estructuras, ¿ya? Nos vamos a ver el tema de las zapatas. Obras provisionales, trabajos preliminares, demoliciones. Esta obra consideró demolición y fíjense el monto que tenía como demolición, son 660.000 soles. Por eso es que demolición no la consideran dentro de lo que vendría a ser un trabajo preliminar, porque fíjense en trabajos preliminares, lo que es trazo y todo eso, ¿cuánto han gastado? 34.000. Entonces, imagínense, trabajos preliminares, 34.000 y ahí una partida de 660.000. No va, ¿no? Entonces, un poco por el, eh, la magnitud de esta actividad, a pesar que demoliciones, repito, podría estar considerado como un trabajo preliminar, acá se hace la separación, o se hace como una partida por la importancia que esto representa. ¿Ya? Bien, dentro de lo que son concreto armado, zapatas, ¿ya? Entonces, fíjense, zapatas, concreto, zapatas, encofrado y desencofrado, y zapatas, acero, ¿no? Listo. Entonces, en este caso, sí se encofraron las zapatas que tranquilamente podría haberse desestimado, pero enhorabuena, ¿no? O el contratista ya tenía clarísimo que en el caso de estas zapatas sí había que hacer esa sobreexcavación y por eso se estaba pagando. Bien, voy a algunas fotos más sobre lo que hemos estado viendo.
Entonces, se hizo el trazo, el contratista pensó que lo iba a lograr así, no pudo, trajo una maquinaza y empezó a hacer esta excavación, ¿no? Bueno, esta es la del sistema. Bueno, la máquina estuvo ahí bastante tiempo. Este es el otro frente, ¿ya? Este es la parte de dos pabellones había acá. Fíjense, el tipo de suelo mucho más inestable, ¿no? Si ustedes ven, hay otra característica del suelo. Es el mismo proyecto, es el mismo colegio, ¿no? Pero ya hay otra consideración. Es más, acá hubo, y eso también les recomiendo, tener mucha precaución cuando hay vehículos pasados. Estuvieron trabajando con un CarMix, ¿ya? Y ese CarMix se hundió, se volteó. Le ganó el peso, como el carro viene cargado con concreto, ¿no? Entonces el terreno se pegó mucho al borde y el CarMix terminó así, ¿no? Bueno, acá están trayendo este rodillito tándem para poder compactar eso que les dije, que había sobrepasado el nivel de excavación, entonces hacerlo con planchita, una cosa tan larga, les iba a tomar varios días, entonces se trajo este juguetito que lo entraron a la zanja para poder hacer la compactación mucho más rápido en todo ese tramo, ¿no? ¿Por qué? Porque había que llegar a un nivel controlado de fondo de esa zapata. Acá ya está la maquinita hecho. Hasta ahí nomás con esta parte. Bueno, vemos que es ese mismo proyecto. Acá las zapatas ya están eh, encofradas. Hemos visto otras fotos donde se veía ese encofrado. Por así en este caso tenía una falsa zapata. Acá ustedes pueden ver esta línea un poco más oscura, ¿no? Esta altura de acá donde está la manito vendría a ser la falsa zapata y la zapata con concreto 210 estaba ahí. Ahí el maestro de obra, por así el ingeniero, quería primero encofrar falsas zapatas y después encofrar zapatas. La supervisión le dijo, pero si ya tienes el solado, ¿por qué no pones un panel? Primero me vacías las falsas zapatas a esta altura, colocas la parrilla y sin desencofrar vuelves a utilizar y a colocar la zapata. Ah, sí, tiene razón, ingeniero, gracias. De eso se trata, de poderles apoyar dentro de los procesos. Bien, sigamos. Tenemos diferentes elementos, como ustedes ven, elementos estructurales. En este caso estamos hablando de las vigas de cimentación, ¿no? Aquí se hacía el trazo, ya esta es la parte superior de la zapata, que hemos visto anterior, ya hemos rellenado, ¿no? O sea, en este caso, o sea, perdón, acá se rellena prácticamente el terreno, está siendo rellenado en todo este sector, entre zapata y zapata se rellena y ya se vacía entre este punto y este punto el solado para poder colocar de cosa las vigas de cimentación, ¿no? Que acá se ve, ¿no? Acá se ve la viga, ¿no? De cimentación. Ustedes ven acá, está el fierro tendido en la parte inferior, ¿no? El fierro, que posteriormente ya los estribos habilitados van a irse armando en esta parte superior. Sobre este solado y va a coincidir que el solado está a la altura de la zapata, de la parte superior de la zapata que vemos acá. Y de igual forma, ¿no?
con vigas de cimentación, tenemos concreto, tenemos encofrado y tenemos el acero de refuerzo, la armadura de acero. Estas tres partidas van a estar de todas formas. Ahora, todo es concreto 210, ¿no? En el caso de zapatas, habla de concreto 175, vigas de cimentación 175, sobre cimiento reforzado. Está, o sea, no va en concreto simple, sino es un sobrecimiento, pero lleva cero, por lo tanto está columnas. Fíjense, acá lleva columnas 210, ¿no? 210. Ahora, sobre esto tengo que hacer una indicación, ¿no? Como este es un edificio, o son edificios de 2, 3 pisos, yo no hago una diferencia abismal en el tipo de complejidad, ¿no? Acuérdense que si tuviéramos una torre de concreto, el concreto de los 3 primeros niveles tendrá un costo. A partir del cuarto nivel, quinto, sexto nivel, yo puedo considerar un costo un poco mayor por lo que implicará el traslado de ese concreto hacia las zonas un poco mayores. Entonces, ese sería un poco el criterio. Igual, yo voy a bombear concreto a columnas que están en el piso número 20, en el piso número 30. No me puede costar igual que lo que está pues, en el primer piso. ¿Por qué? Porque implicará un sistema de traslado de material un poco más difícil. Igual en el tema a menos que yo considere una partida para lo que es bombeo de concreto, que podría estimar por el volumen de concreto cuánto voy a considerar. Entonces, si yo tengo esa partida adicional, entonces para mí el concreto del primer, segundo, tercer piso, yo lo pondría con el mismo valor de costo, ya que me cubre otra partida que es traslado o el bombeo de concreto en general, ¿no? Me estoy imaginando una torre, pues, como la que hay en Lima, de 25 pisos. Pues tengo ahí esa forma de poder. Pero como estamos viendo, hay concreto de columnas 210, vigas 210, y así, ¿no? Losa aligerada también 210. Pues acá tenemos dos tipos de concreto. Un 175 para lo que son las zapatas y las vigas de cimentación, y en el caso de concreto de sobrecimiento reforzado, te da en proporción 1,8 más 25% de piedra mediana. En el caso de columnas, ya un concreto 210, losa ligirada 210, etcétera, ¿no? Esta partida no debería estar acá. ¿Por qué? Porque según el reglamento de metrados, arquitectura arranca con lo que son muros y tabiques de raya. Porque se supone que son las divisiones de los espacios, ¿no? Entonces aquí debimos haber terminado en escaleras. Ahora, voy a mostrarles un presupuesto de instalaciones. Ya, acá me voy acá, hay un presupuesto de instalaciones. Acá presupuestos están acá. Y voy a ir a instalaciones sanitarias, ¿no? Instalaciones sanitarias, vean ustedes, por lo que es el presupuesto, tenemos instalaciones de desagüe, canalizaciones, tuberías, aparatos, instalaciones sanitarias, ¿no? Canalizaciones de tuberías, accesorios,
varios, ¿no? Para lo que vendría a ser las instalaciones sanitarias. ¿Ya? Vamos a las instalaciones eh, eléctricas, ¿no? Instalaciones eléctricas, salidas de iluminación, ¿ya? Canalizaciones, tuberías, accesorios. Y en varios estamos considerando aquellas cosas que dentro de todo lo anterior no ha sido considerado, ¿no? Nos ceñimos a lo que señala el proyecto. Y acá hay otro presupuesto que se define como obras exteriores, ¿no? Dentro de todas las obras exteriores están la parte de los patios, etcétera, ¿no? Trazo, replanteo, limpieza, ¿no? Movimiento de tierras, cortes de la plataforma, excavación de zanjas, relleno. Entonces aquí estas son zanjas para lo que serían las instalaciones, ¿no? O sea, como eso queda no dentro del módulo de la infraestructura, esto lo han puesto como un movimiento de tierras aparte, ¿ya? Me explico, ¿no? Relleno de material, afirmado, eliminación. Entonces, en excavación, fíjense todo lo que es la parte de instalaciones eléctricas, que podría haberlo yo también propuesto en el presupuesto de instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, con su propio movimiento de tierra individualmente. Como esta es una obra bastante grande, entonces ellos, el proyectista ha dicho, bueno, eso, ese movimiento de tierra lo vamos a considerar en obras exteriores. O sea, el pabellón es uno el presupuesto y todo lo que no esté en las edificaciones, sino en los patios y todo eso, va a ser considerado como obras exteriores, ¿no? Obras de concreto simple, pisos en exteriores, losas deportivas, ¿no? Obras de concreto armado, muros de contención que se hicieron, columnas, vigas, el cisterna, ¿no? Y el tanque elevado están considerados como una obra exterior, ¿no? Que yo podría decir, pero ingeniero, y si lo pongo dentro del presupuesto de instalaciones sanitarias, estas cuatro, ¿estaría mal? Puede ser la pregunta que ahorita ustedes mismos están planteando, ¿no? No, no estaría mal. Es cuestión de ver cómo voy a hacer mi EDT, ¿no? Que voy a considerar dentro de lo que es un EDT. El EDT es, si se quiere, la forma inicial de planificación. O sea, el jefe de proyectos establece o estipula en cuántos paquetes, en cuántos componentes va a formar su proyecto, ¿no? A partir de ahí empieza a definir cómo va a ser. A ver si les muestro algo de un ejemplo de EDT. Bueno, permítanme un minuto. Voy a entrar a una diapositiva de maestría, ¿ya? Universidad, a ver, el posgrado de gerencia de proyectos. A ver,
Está muy, mi máquina ya está, ya fue, creo, tiene que cambiar. Voy a tener que darle de baja. Mm, mm. No, no. A ver, para la siguiente voy a llevarla al salón. Ya. Entonces, veamos acá, estábamos en este proyecto de vigas de cimentación. Ya habíamos visto las estructuras de los presupuestos, cómo a través de esto se determina el, el componente que yo quiero, ¿no? Entonces, para mí, en obras exteriores, como el tanque cisterna está ubicado en la parte fuera de los edificios, lo que quiero hacer es que el cisterna y el tanque elevado estén dentro de ese subpresupuesto de obras exteriores. Perfecto, perfecto, no hay nada que discutir. La cosa es que no se duplique o que no esté, eso sí sería grave, ¿no? O tenemos losas de cimentación, ¿no? Esta nomenclatura, por si acaso, es la que da la norma, ¿no? Que no va bien, ¿no? Si tiene este tipo de estructura en mi proyecto, lo considero, pero yo voy a obviar, ya les he dicho, esta nomenclatura. Ya les he dicho que al alumno que me ponga en el entregable esto, ya fue. Esto es solamente referencial. Tenemos sobrecimientos reforzados, ¿no? En el caso de muros reforzados, es decir, muros que pueden ser de contención, que pueden ser de sostenimiento, ¿no? Vamos a utilizar el acero, igual, muros de contención, podría ser una subpartida, muros de concreto, tabiques de concreto y placas, pantallas, barandas, posibilidades. Luego vendrían los elementos. En el caso de los muros, podrían ser en vertical. En el caso de elementos tipo columna, ¿no? Que podrían ser también las placas, ¿no? Vamos a considerar igual tres componentes, ¿no? Los elementos. Las columnas son tipo T, donde va a ir el pórtico principal, ¿no? Columna y viga. Y estas son columnas que tienen otro comportamiento, ¿no? Y acá, como ven, esta columna no tiene viga, pero la que sí es principal, no, en este caso sí había una viga de protección. Acá. Seguimos con la parte de vigas. Como dije, se ordena de acuerdo al proceso. Este era un muro de contención, porque hay una buena diferencia en entre el terreno exterior, que vendría a ser
la pista de circulación vial y en el centro educativo, como ven, este es un muro que se fue construyendo en la parte exterior. Voy cumpliendo el orden. Vigas, y después veo y el tema de losas aligeradas. Pueden ser macizas las losas, dependerá. Cuando es maciza, cuando todo es, o sea, normalmente estas losas resultan un poquito más cortas, ¿ya? Después las losas aligeradas, ¿no? Convencionales, losas aligeradas con viguetas prefabricadas, que también podría ser otra alternativa que se decide en el proyecto, ¿no? Entonces, las convencionales son las que vamos a armar acá, ¿no? Que muchas veces no se le pone convencional, ¿no? Se da por sobreentendido. Losas nervadas, tienen otra composición, otra forma, ¿no? Las nervadas se utilizan cuando el ladrillo hueco no es, no se da abasto o no es suficiente por la altura, ¿no? Nosotros en ladrillos, la altura máxima de esta unidad es de 20 centímetros. Si el ladrillo tiene esta altura 20 centímetros, yo tengo una losa aligerada de 25, que sería lo máximo. ¿Cuándo es una losa nervada? Cuando por temas de diseño, estos 20 de alma, el alma, el elemento, porque esto se divide en una P, ¿no? Donde tengo el ala y el alma. Entonces, para mí, el alma, utilizando ladrillo de 20, el alma es de 20, ¿no? No es suficiente. Por lo tanto, requiero de repente 30 o 40 para que pueda eh, comportarse sin deformarse y soportar la carga que va a tener. Entonces, ahí ya utilizamos losas nervadas. Losas de cáscara vendrían a ser las losas como las que hay en el terminal terrestre de Arequipa, ¿no? Si han viajado, han levantado la vista, visto ahí ustedes unos cascarones, ¿no? Que te cubren grandes luces, pero no, como les explico, no utilizan pues una losa de cáscara, ¿no? No es una losa que utiliza ladrillo hueco, es simplemente el encofrado, es el acero de refuerzo, y ahí queda, ¿no? Luego tenemos en el caso de escaleras, ¿no? Escaleras o gradas también, cajas de ascensores, que el edificio no requiriese. Y como ven ustedes, estamos desarrollando los tres conceptos, ¿no? De concreto, encofrado y armadura de acero. Pues, en el caso de cisternas, que lo hemos visto, este es el mismo proyecto, esta foto es de ese colegio, está en el presupuesto de obras exteriores, ¿no? Y acá vemos el tanquecito cisterna, ¿no? Y los elementos verticales que nacen del tanque elevado, del tanque cisterna, de la cimentación, para poder colocar el tanque elevado en estos cuatro columnas. Esa es la parte de arriba de ese tanque, ¿no? Entonces, simplemente las columnas van hasta el tanque elevado que vendría a ser este. Por lo general, el tanque cisterna tiene mayor capacidad en volumen que el tanque cisterna, por norma, ¿no? O sea, tiene que tener un mayor volumen, ¿sí? Y de igual forma, ¿no? Concreto, encofrado y armadura. Luego, en el caso de cimentaciones especiales, podríamos hablar de cimientos como son pilotes. El pilote puede ser hincado, es decir, es prefabricado y simplemente mediante un procedimiento se
golpea en la parte superior y se va penetrando dentro del terreno, que se supone es un terreno muy, de una capacidad portante muy baja y blando, ¿no? Ahora, ahí a veces, bueno, siempre hace la aclaración. ¿Por qué si el piloto tiene una distancia tan corta o tan angosta, por qué está reemplazando una zapata? Porque si ustedes multiplican el área de contacto, la zapata, en el caso de zapatas, bueno, una zapata aquí. ¿Dónde está una zapata? Esta zapata, nosotros, donde está parado el hombre, esta es la parte del área de fondo de zapata. Entonces, para soportar todo el edificio y repartir la carga de manera uniforme, yo he utilizado todo el peso, la masa de ese edificio y lo he repartido de tal manera que cada elemento de mis zapatas se lleve una parte de la carga de ese edificio. Entonces, pero cuando ya esto me resulta insuficiente, es decir, pues bueno, necesitaría más área. Entonces, la siguiente opción probablemente sea la de poner una losa de cimentación, es decir, que todo sea, pues, la cimentación sea todo, ¿no? Ahora, cuando eso no es suficiente tampoco, porque ya no puedo ampliar, ¿no? Que resulta de que las zapatas, los pilotes vendrían a ser pues la forma donde yo voy a distribuir toda esa carga, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo considero, en el caso de este elemento, toda la longitud de la circunferencia, en este caso habría que calcular de acuerdo al diámetro cuánto es esa longitud, multiplicada por toda la altura del pilote, que probablemente pueda ser 3, 4 metros, eso es lo que estaríamos desglosando. O sea, no necesariamente, no quiero decir con eso que en la parte de esta base del pilote no soporte carga, está llevándose una carga. Pero acá existe otro elemento que va a estar, ¿no? O sea, el pilote, ¿no? Va a tratar de hundirse, es decir, por el peso que soporta el edificio, esto se hunde, ¿verdad? Pero aquí al costado, yo en todo el perímetro y durante toda la altura tengo una fuerza en sentido contrario que vendría a ser la que se opone a que este pilote se siga hundiendo. Hay una resistencia. Entonces, esto puede, si suponiendo que la longitud de esta circunferencia que veo acá, en esta, ya que estoy más ciego, sea 1 metro, multipliquen ese metro de longitud y circunferencia por 5 metros de pilote, ¿no? Entonces ahí yo tendría 5 metros cuadrados. Si aumento la longitud del pilote, tendría 10 metros cuadrados. Si pongo los pilotes de acuerdo a lo que yo necesito. Ese es el sistema, ¿no? Entonces, como dije, hay pilotes que son vaciados in situ, como el que se ve acá, ¿no? Entonces, tenemos excavación, tenemos el armado ya de acero. Una vez que está la excavación, se coloca, ¿no? La columna, vamos a decir como una columna, ¿no? Y luego vamos a vaciar con un chute para evitar el tema de segregación y vamos llenando los. Yo particularmente nunca he hecho pilotaje,
pero sí he conversado con amigos que han tenido eh, esa- en el caso de otras partidas, como la de concreto armado, refiriéndose a los caissons. Caisson es una palabra en francés, ¿no? Que significa cajones, que muchas veces estos caissons se suelen utilizar en obras marítimas para lo que es cimentación portuaria, ¿no? Pero el tema va porque vamos profundizando en la medida que vamos haciendo el movimiento de tierra para poder contrarrestar in situ. Entonces, voy a hacer un acercamiento, se ha ido escarbando y se va, ustedes ven acá una línea, ¿no? Este es mi primer nivel, después veo un segundo nivel de vaciado, y es así como se va profundizando en, en la excavación, en el movimiento de tierras y en el avance de los elementos. En el caso de plateas de cimentación o losas pretensadas o postensadas, dependerá de lo que determine la estructura de los planos, ¿no? Entonces, ¿cuándo es un pretensado y cuándo es un postensado, ¿no? O sea, la misma palabra te señala. El pretensado es cuando estos aceros se estiran, ¿no? Antes del vaciado, ¿no? En el caso del postensado, nosotros hacemos el vaciado de la losa y dejamos los, los torones, vamos a decir, en el caso de cables acerados, para después darle el ajuste necesario en los extremos, ¿no? Entonces, de ahí un poco que se difiere el tema de lo que vendría a ser pretensado y postensado con estructuras de concreto, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo de aplicación. Calcular la cantidad de concreto simple, eso lo dejo. Está ahí. Ahora, ese ejemplo está explicadito y grabadito en los videos, ¿ya? Bueno, y hay varios ejercicios de exámenes resueltos que pueden ustedes repasar y revisar. Bueno, esta frase siempre es bueno recordar y hacer remembranza a ese tipo de frases, ¿no? Dice, es sencillo hacer que las cosas sean complicadas, pero difícil hacer que sean sencillas, ¿no? La ingeniería debe ser lo más práctica posible, ¿no? Hay a veces situaciones de proyecto que podrían resolverse de la manera más simple, pero un poco como que a los ingenieros nos gusta complicar las existencias. Entonces, frente a situaciones complicadas, buscar lo más sencillo, en todo el aspecto, o sea, es decir, pensemos cuando trabajemos en la preparación de un proyecto, en hacerle la vida fácil al que va a construir el proyecto, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que, pucha, que yo voy a optar por, no, o sea, la sencillez no es sinónimo de peligro o de riesgo. A veces hay que tomar decisiones muy complejas porque es lo que amerita. Entonces eso está como una reflexión, porque les va a tocar a ustedes estar en ese equipo, o ser parte de un equipo, o liderar un equipo. Entonces, cuando uno tenga dudas, es siempre revisar un poco de la experiencia
los de proyectos similares que nos permitan a nosotros poder observar, analizar qué es lo que se ha hecho en otros países o en nuestro mismo país, pero en otras regiones, para poder optar por una decisión de esta naturaleza, ¿no? El problema muchas veces, y eso lo pusimos como ejemplo, es que el proyectista no piensa en el ejecutor, y ahí hay un divorcio, ¿no? Pero bueno, que él se las entiende, no, no es eso, porque lo que yo estoy dejando como un expediente técnico se va a complicar en el momento que empiecen a trabajar. Si yo al proyectista le presupuesto las calzaduras, facilitando el cálculo del tiempo de ejecución, el cálculo del avance, el costo del proyecto, porque está considerado y ese es un costo que lo tiene que asumir no el proyectista, que es un intermediario que se gana sus centavos con su utilidad, ¿no? Pero realmente el que debe asumir el costo de estas calzaduras es el dueño del edificio, el propietario. Y entonces el proyectista debe decirle, mira, ¿sabes qué? Por la profundidad de tu edificio vamos a necesitar hacer calzadura. Eso hay que diseñarlo. De repente no como calzadura, ¿no? Y ahora son los muros de anclaje. Antes sí hacíamos calzaduras, pero ya con las nuevas tecnologías, la facilidad de los barrenos que te permiten hacer las perforaciones para colocar estos cables que se adhieren al suelo, ya se está optando por un sistema mucho más seguro y que va a tener ese costo está considerado en el proyecto. Entonces yo podría decir este proyecto lo han hecho conscientemente, ¿no? Pensando en todo lo que viene posterior al diseño propiamente, ¿no? A la ingeniería propia. No sé si haya preguntas sobre este punto, sino para pasar al siguiente tema, a ver si tienen algunas consultas. Estamos para escuchar. Chicos, a ver, pregunten. Que cuando vean los, los alumnos que después de ustedes vendrán, de repente yo les paso este video, no, sí, están preguntando, ¿no? Están interesados en el tema. A ver, eh, vamos a ver la sexta diapositiva, ¿ya? En esta vamos a hablar sobre el acero y el encofrado, que es parte del componente dentro de lo que es la partida de concreto armado, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que dentro del ordenamiento que dice la norma técnica son partidas de tercero y, por lo tanto, actividades, ¿no? En este caso. ¿Qué debemos considerar ya al inicio en la primera diapositiva que presentamos, en la primera presentación, hablamos que incidía mucho el tema del rendimiento? Si hay una diferencia en el rendimiento, nosotros debemos considerar como una partida media. ¿Por qué? Porque va a afectar el costo, ¿no? Y el ejemplo más claro, como ya habíamos mencionado, es el de movimiento de tierras. Si yo le doy pico y lampa a un peón, a un ayudante, le digo, escárbame acá este terreno y le tocó terreno blando,
¿no? Lo voy a, lo voy a tener que de repente en un par de horas o 3 horas ya acabado una profundidad. Pero si le doy las mismas herramientas a otro trabajador que está 3 metros más allá, pero le ha tocado dentro del terreno, con suerte, mucho más piedras, sin ir a decir que es calichoso, ¿no? Entonces su rendimiento no va a ser el mismo donde no hay ninguna piedra, ¿no? De tener piedras, la lámpara no entra, hay dificultad, etc. Entonces, voy a tener como resultado que en 3 horas el primer operario ha sacado 2 metros cúbicos o 1 metro cúbico y el segundo trabajador voy a ver que estamos a la mitad, ¿no? O sea, de excavación, ha sacado 1 metro. Eso se mide, ese rendimiento se mide a nivel de cuadrillas, ¿no? En caso de excavación, bueno, es excavación manual, hablamos de la unidad de cuadrilla es un peón. Si yo necesito poner 10 peones porque necesito avanzar, pues eso es una decisión, pero la unidad de medida en caso de movimiento de tierras es un peón. Cuando hablo ya de cuadrillas, la cuadrilla está conformada por un grupo de obreros que pueden tener diferentes categorías, desde operarios, oficiales o ayudantes. Y el capataz se asume como capataz al que lidera esa cuadrilla, ¿no? Entonces, para la elaboración de nuestros presupuestos en las partidas, dependiendo de la dificultad, se tendrán rendimientos distintos. No es lo mismo comprar una columna cuadrada que una columna circular, ¿no? ¿Por qué? Porque en la circular yo tengo que, ¿no? Ahora se utilizan a veces las formas, los tubos, pero cuando no ha habido opción de ese diámetro, de esa dimensión, se ha tenido que hacer una cercha. ¿Y qué es una cercha? ¿No? Es un elemento en madera que se manda al taller de carpintería, ¿no? Que tiene, vamos a decir, del radio de esto, una cosa así. Entonces, yo tengo esta es la mitad y tengo la otra mitad. Yo tengo tantos elementos como estos, vamos a decir ahí y acá voy a colocar unas maderas mucho más delgadas que voy a ir pegando o clavando a esta madera. Entonces, a veces en una columna yo necesito de estas maderas un poco más gruesas, varias, ¿no? Una en la base, pues en la parte a 30 a 40 centímetros, otra a 60 de repente otra, y esas son las que tengo que mandar a preparar. Entonces, el preparar esa forma para poder obtener, imagínense, este es un diámetro pues, que no he encontrado en el mercado como tubería, que podría utilizar la tubería, ¿no? O de repente lo mando a hacer pues, metálico, ¿no? Dependerá del número de elementos que tenga también esa otra alternativa. Pero, ¿qué pasaría que no hay ni metálico ni nada? Entonces hay que prepararla con madera. Entonces, esto es mucho más trabajoso, el rendimiento en preparar este encofrado es mucho mayor. ¿Ya? O en el caso contrario, de repente hacer encofrado cara a vista, ¿no? Encofrado cara a vista necesita un tratamiento, hay que laquear, hay que cada vez que yo vaya a vaciar un encofrado expuesto cara a vista, completo visto, voy a tener que hacer un tratamiento a la madera. Entonces, ¿qué me voy a ahorrar? El revestimiento. Pero por sí ya ese costo, esa producción de esa cuadrilla, pues toma un poco más de tiempo. En cambio, el otro, la madera, una limpieza simple y engraso y ya estoy armando de nuevo, ¿no?
¿Qué más? Otro factor que se vincula, dice acá, es la cantidad de accesorios o elementos que se necesita para poderle dar rigidez, la estabilidad y todo lo que hemos visto en construcción 2, ¿no? Que implica la calidad de un elemento. Entonces, empleará para el armado del elemento estructural en cobra. Finalmente, otro factor está referido a la cuadrilla que se empleará para el trabajo. Es posible que adicionalmente se requiera de algún ayudante. Bueno, eso es trabajo ya de campo. Eso se ve en el Lean Construction, en el tema de producción. Para eso existe una herramienta que se define como las cartas balance. Una carta balance establece cuánto produce el elemento de, de producción, ¿no? O sea, yo en Lincoln, lo que veíamos hace un momentito en las diapositivas, trabajo productivo, trabajo contributorio y trabajo contributorio, ¿no? Entonces, la carta balance es, es una excelente herramienta para poder establecer si aumento un operario, quito un operario, o pongo dos peones, o quito un oficial, ¿no? Pero eso lo tengo que hacer en una carta balance, para redondear la idea. No lo hago para cualquier partida. Yo hago un análisis con esta herramienta que se denomina carta balance cuando tengo actividades que las voy a hacer durante 2 meses. Entonces, yo observo la producción, cómo se desempeña y mido hasta que voy corrigiendo y mejorando. Entonces, el factor de rendimiento es uno de los temas a considerar en el tema de las partidas de encofrado. Otra vendría a ser la partida o el factor de complejidad, ¿ya? Y dentro de la complejidad es qué dificultad tengo yo, ¿no? No es lo mismo trabajar parado sobre el terreno natural o que hacer un trabajo en altura donde tengo que estar amarrado, donde tengo que utilizar arneses. Es decir, pues tengo un, un serio inconveniente porque estoy trabajando pues en volado, ¿no? A veces hay sensaciones de vértigo, ¿no? Hay sensaciones de, de miedo, de caídas en altura. O sea, el trabajo en altura también en el costo, vamos a ver cuando hagamos el costo de hora hombre, tiene un valor. O sea, no, una cosa es altitud, que también dentro de lo que es el valor de la hora hombre por jornal pagan. O sea, no es lo mismo trabajar a nivel del mar que trabajar a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Ahí yo tengo que equilibrar. Por lo tanto, el rendimiento también ahí es mucho menor que a nivel del mar, ¿no? Como que te diga, vamos a ir en gravedad cero en la luna y ríndeme igual. Puedo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tus movimientos van a ser más lentos y tienes algo en contra. Inusual, igual. Si tú estás trabajando en una localidad que está a 4.800, 5.000, tus rendimientos van a ser o menores, tu producción va a disminuir, se va a afectar, ¿no? Eso amerita que los trabajadores que trabajan a altura consideren un incremento en el jornal. Igual, eso es altitud. Ahora, altura, es decir, estamos trabajando, puede ser del nivel cero del terreno hacia abajo, de repente 20, 30 metros bajo tierra, eso requiere un reconocimiento. O estamos 20, 40, 50, 100 metros sobre nivel cero. Más 100 o menos 40 necesita un reconocimiento. Son las consideraciones que las vamos hablando para tener en cuenta
cuando hagamos el análisis de costo unitario de la mano de obra, las consideraciones a tomar siempre para tener un costo lo más justo y equitativo posible, ¿no? Bueno, dentro de lo que son la complejidad, bueno, tenemos secciones rectas, cilíndricas, y hemos visto hace un momento con el tema de la columna circular, ¿no? Tenemos superficies curvas, ¿no? En el caso de encofrados, de obras hidráulicas. Una sección de un canal, sección rectangular del canal, en 1 kilómetro, avanzas. No, esta es una curva. Tenemos el canal con un radio curvatura de 20 metros, de 30 metros. Ponte a hacer ese encofrado, ¿no? Ya tienes que utilizar otro tipo de material, ya no puedes usar las tablas, de repente tienes que usar paneles de triple, ¿no? Y el triple tiene que tener un determinado espesor o grosor para poderlo curvar. Eso es mucho. Esa es la complejidad, ¿ya? Bueno, acá fíjense esta losa, ¿no? O sea, el encofrado nomás de esta losa, ¿no? Acá hay una directriz, eso se ve en matemáticas, ¿no? Cuando queremos hacer estas hipérbolas, estas figuras, ¿no? Tenemos la generatriz que va girando, y se va formando esto. Ahora, esto, ¿cómo lo encojo? ¿Cómo lo apuntalo? Ha habido veces en que se ha tenido que hacer un modelo a escala para cargarlo y ver si va a poder soportar, ¿no? Ahora ya las cosas son mucho más simples porque la industria pues se ha dedicado, la industria de la construcción, el tener este tipo de andamiaje, ¿no? Con diferentes alturas. Fíjense el apoyo acá, el otro que tiene el apoyo, tiene, o sea, es más simple que de repente como se hacía antes, ¿no? Trayendo troncos de eucalipto, eso, los pies derechos, había que cortar, había que nivelar la base, entonces, es mucho más. Entonces, un analista de costo tiene que tener esa capacidad de poder determinar cuánto realmente es lo que corresponde poner para el encofrado de esta losa, ¿no? Por la demora, por la dificultad, el trazo, todo. Acá topografía tiene que trabajar, pero milimétricamente, ¿no? Entonces, armar esta losa no es una semana, ¿no? Como podríamos decir, oye, yo estoy vaciando un nivel por semana. ¡Qué bien! ¿Por qué? Porque tengo un sistema autotrepante o tengo una forma, pero esto no lo puedes hacer es una única forma. Y esta madera la vas a usar una sola vez, porque tú la has tenido que piezar, o sea que a esta estás cortando, mira, esta longitud, ¿cuánto tiene? ¿Cuántas veces después de esto la vas a usar? Ya no, porque ahí se terminó la obra. Ah, entonces la cantidad de usos ya va a ser uno. Eso va a elevar el costo. ¿Están entendiendo, chicos? Sí, ingeniero. Ya. Hemos empezado a 3:30. ¿A qué hora acabamos? 3:30, 4:30 sería 1 hora, ¿no? Y tenemos que sumar 1 hora con 40 minutos. O sea, yo debo estar terminando a las 5:15, 5:10. Ya, vamos a apurar un poquito. El factor de material, ¿no? O sea, ya la industria, como repito, ha permitido utilizar. Pues este sistema ya se ha hecho un poco, se ha viralizado, vamos a decir el término. Nosotros lo utilizamos acá en Arequipa por primera vez. La patente creo que es de una empresa, una compañía española, pero la empresa constructora lo adquirió para este proyecto. Fíjense el sistema de puntales telescópicos
con trípode de apoyo para que no se muevan, el sistema para poder graduar la altura y cómo coger y amarrarse con la viga de apoyo. Estas son las correas y es la forma como hoy en día se puede utilizar esto. Pero esto lo tienes que analizar pues desde la perspectiva del cliente. Pero si no sabemos, ingeniero, quién va a construir, le pongo esto, podría ser una condición, ¿no? Dentro de la especificación técnica y considerando esto, pero si el señor no tiene el sistema, bueno, y tú manejas costos de alquiler, se puede ver esa opción, ¿no? De considerar ese alquiler para poder trabajar con este sistema de encofrado, ¿no? Si no, hazlo de manera tradicional. Ahora, si la empresa cuenta con esto, pues para la empresa va a ser mucho más fácil, porque con esto el encofrado, pues si hacerlo con madera, buscando la tablita y todo eso, es una semana, 10 días, de repente con esto tú tienes una producción eh, de sacar eso en 3 días. Estoy hablando un número, ¿no? Pero así es. Ese es el negocio, ¿no? Vamos a decir, ¿no? En eso se basa. Las empresas que manejan tecnología, que tienen tecnología, se simplifica el trabajo, utilizan menor cantidad de mano de obra, tienen mayor productividad y eso pues es ganancia, ¿no? Es, es tratar de ahorrar. Acá. Entonces, elementos necesarios para el encofrado es otra de las características, porque ustedes vean todos los componentes que se requieren. Eso ya lo vamos a ver cuando hagamos el análisis del costo unitario por metro cuadrado, ¿no? Entonces, la unidad de medida en función de la unidad de metrado. Entonces, esto es un referente en el tema de encofrado, ¿no? Entonces debemos considerar únicamente aquellas caras que van a estar en contacto con el concreto para el metrado. Pero eso no quiere decir que para el costo unitario solamente se considere la madera en contacto. Se considera la madera que está en contacto con el concreto, ¿no? Y además todos aquellos elementos que van a utilizarse para poderle dar las características a esa forma o a esa geometría. Si necesito puntales, si necesito solera, si necesito cualquier otro elemento, bueno, tienen que estar considerados. Entonces, únicamente aquellas caras que estarán en contacto directo con el concreto fresco. Eso es lo que meto, ¿ya? Voy a poner un ejemplo acá. Aquí. Si esta es la viga, ¿ya? ¿No? Pero la viga, si esta es la losa aligerada, mi viga viene acá, perdón, hasta acá arriba. Todo esto sería. Entonces, para el metrado de mi proyecto, que voy a considerar solamente esto. Esta cara, esa cara y esta de acá. Nada más. Pero ingeniero, la viga tiene aparte esto. ¿Esto también tengo que metrar? No. Ingeniero, ¿y esto de acá también tengo que metrar? No. ¿Eso dónde va a ir, ingeniero? En el momento que yo haga el análisis de mi costo. O sea, todos estos componentes, ¿no? Van a formar parte, esos son los elementos necesarios, pero únicamente lo que voy a meter yo es esto que les acabo de decir, ¿no? Y en metros cuadrados, que es la unidad que la norma establece, ¿no? Listo. ¿Qué más? En el caso de zapatas, ¿no? Este es el mismo ejemplo de Claré. Estamos viendo acá, tenemos la altura, ¿no? Como les dije, ¿se acuerdan de que yo les sugerí mejor hagan un solo panel? Pues
Acá está ya la falsa zapata, que ustedes ya vieron que tenía casi 30. Y sobre esto se ha colocado la parrilla sobre los lados para garantizar el recubrimiento. Ya se ha posicionado la columna y tenemos que sobre esto vamos a vaciar pues, la zapata, ¿no? Entonces sería toda la sección que correspondería a la altura de zapata. Ingeniero, pero la zapata viene hasta acá nomás, 60. Usted se ha puesto esto, ya, claro, ese es mi negocio, yo no voy a matar madera. Si tengo un panel de 1,20 m y de acá solamente vaciado 30, me quedan de acá 90 centímetros, mi zapata es de 60, yo puedo vaciar hasta acá. No me puede pedir el contratista que yo la corte acá, porque este panel después lo voy a utilizar para los muros de contención. Yo estoy viendo la economía del material para, ¿no? Entonces son situaciones que en obra se deciden, ¿no? Entonces, el cofrado de vigas de cimentación, ¿no? En este caso, claro, ya la excavación ha sido, pues, ustedes ya la vieron, ¿no? Pero fíjense las vigas de cimentación, cuanto más, si es que fuera contra el terreno, cuánto más yo le tengo que dar, ¿no? Pues yo decía, este panel, con esta solera que tiene 3 pulgadas, más o menos 7,5, más el panel que puede tener 19 milímetros, 2 centímetros, 10 centímetros, más esta. Entonces, si yo no hubiera hecho toda esta sobreexcavación, ¿cuánto más en movimiento de tierras tengo que darle para la viga de cimentación? Como les dije, de repente 25 centímetros a un lado, 25 al otro, ¿no? Okay. Y acá todavía está superficial. ¿Qué tal hubiera resultado que esta zapata, el fondo de zapata esté 1 metro más abajo? Escucha, voy a poner la vía de cimentación ahí abajo. Entonces eso habría que, a nivel de proyecto, considerar un poquito más de, de criterio, ¿no? Un poquito más de criterio entre el proyectista, el que hace el diseño de estructuras para ver la mejor alternativa y no complicarle la existencia al constructor. Estamos encofrados en tanque cisterna, como ven, igual, esto ya es con paneles, definitivamente. Hay que considerar la cantidad de metros cuadrados y ya vamos a ver en el análisis de costo unitario cómo que nosotros hacemos. Encofrado de placas, ¿no? De igual forma, por área, solamente, como ven ustedes, se considera el área de contacto. Pero ustedes están viendo dentro de los elementos, no es solamente el fenólico, sino hay este elemento, son elementos que conforman qué cosa, el encofrado. Aparte de eso, yo tengo que fijar con elementos de apuntalamiento. Fíjense este puntal, ¿no? Entonces son las características que se consideran dentro de lo que es el encofrado. Encofrado de columnas, hemos visto hace un momento placas, columnas que son elementos más cortos. Estas son de albañilería, simplemente son las tapas, ¿no? Tapas, no se ve acá en la esquina, ¿no? Entonces, sobre esto también habría que decir, si el elemento de columna viene hasta acá, este ladrillo es el dentado. Este dentado está respetando el recubrimiento, ¿no? Ya. Entonces, mi metrado lo tomo desde el recubrimiento porque así está en el plano. No, porque yo voy a poner la madera hasta acá, por lo menos sobre este ladrillo 5 centímetros más acá, que muerda, para que no haya pérdida de pino ni de concreto. Entonces yo no podría considerar que como en el plano esta columna está
es una columna así de este tipo. Esto es lo que se observa en el plano. ¿Sí? Ahí, aquí y aquí. ¿No? Y acá está el muro. ¿No? Estoy viendo el muro de cabeza. Ya está. Entonces, para mi metrado de encofrado en este elemento columna, solamente hasta acá nomás, pero dice ingeniero, hasta ahí nomás porque lo va a pagar más que ingeniero, ¿no? Hasta ahí nomás. Papito, 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 esto va hasta acá. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto, tu elemento va a venir hasta acá. La maderita va a tapar hasta ahí, hasta esa línea. ¿Por qué? Porque hasta ahí tiene que entrar la madera para que salga bien el enfocado. Tú no le puedes cargar al contratista que tiene que considerar por lo menos unos 5 centímetros, que no es mucho, no 2 pulgadas. Eso lo tienes que considerar así. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un poco más sobre los muros de contención. ¿Eh? Bueno, acá sí valía la pena la explicación. En el caso de losas aligeradas, acá hay una diferencia. La losa aligerada solamente es entre elementos viga, por si acaso, ¿no? Vean, ¿qué quiere? ¿Qué quiere bueno, ya, acá sí se ve. Diferenciemos lo que es encofrado de vigas. La losa aligerada no considera vigas, o sea, solamente el área de losa aligerada sería el área interior, la suma de esta área más estas áreas, porque aparte es el encofrado en vigas, que de acuerdo al proceso, fíjense cómo se está construyendo, he puesto el fondo de viga, he armado la viga, esta es la viga principal, después voy a colocar la tapa y recién va a venir la losa aligerada. En el caso de este sector, la losa aligerada nace del borde de esta madera hacia allá, ¿no? Y cuando coloque la tapa de esta viga en este sector, igual, la viga va a nacer para este lado, ¿ya? Igual, de este lado. Hacemos la diferencia en las áreas que corresponde para lo que es losas aligeradas y para lo que es vigas. Ahí está el ejemplito que ya lo van a ver. Y ahora vamos a ver el acero de refuerzo. El acero de refuerzo, el metrado es en kilogramos. Y vemos que dentro de lo que es acero, hay pues diferente diámetro. Por lo tanto, primero trabajo con diámetros. Luego tengo el factor para convertir esos metros lineales de acuerdo al peso en kilogramos por cada diámetro de varilla y lo convertiré aquí. Y lo que voy a colocar en el metrado es kilogramos. Entonces, ¿no? Ahora, en este caso, estamos haciendo una habilitación de elementos verticales tipo volumen, ¿no? Se ha habilitado el acero, ¿no? Y se ha preparado todos los estribos, se ha hecho el trazo del acero longitudinal y lo que están haciendo en este momento es el armado. A ese armado se llama habilitación, ¿no? Habilitación. Por eso, cuando nos paguen en valorización, si yo he habilitado 3 columnas, yo puedo pedir, ¿no?, que me valoricen algo de esta habilitación, porque es trabajo realizado, que no se ve el 100%, porque todavía no ha sido colocado, porque es habilitación y colocación de acero.
La colocación es ya el emplazamiento del elemento en el lugar donde se va a construir el agua, ¿no? Entonces, debemos habilitación de acero. Por eso lo estoy diferenciando. Acá están habilitados, ¿no? En el análisis de costo unitario contempla dos aspectos: la habilitación del acero, que comprende el doblado y la colocación, ¿no? Y ya me van a pagar cuando esto esté aprobado ya para pago. La colocación, en este caso se ha hecho un colocado con un camión grúa por la facilidad y por la cantidad, ¿no? Y tenemos esa composición. Entonces, habilitación y colocación, normalmente el rendimiento es 250 kilos por metro cuadrado, ¿ya? 250 kilogramos, habilitado y colocado, ambas, ¿ya? Pero para el metrado nosotros, eso es en análisis de costo unitario, pero para el metrado lo que voy a hacer es, ¿cuántas varillitas hay acá? ¿De qué diámetro? Una, dos, cuento de acuerdo al espaciamiento en plano, y en la otra dirección, tantas. Multiplico por el número de varillas, si esto tiene 1,40 m por 20, ya, tanto de longitud. En el otro lado, como es una zapata cuadrada, igual 1,40 por 20, o 1,20 por 40 en ambas direcciones. Ya, me sale 60 metros lineales. Multiplicado es fierro de media por 0,99, ya, tantos. Eso es lo que voy a poner, ¿no? Eso es el metrado. Tenemos acero en columnas, acero en vigas. Hay que leer bien los planos para poder tener en cuenta cuál es la distribución. 1 a 5, 5 a 10, 3 a 15, el resto a tanto. Este gancho, ¿cuánto es? O sea, en eso tenemos que observar bien y leer bien los planos. Igual en el caso de losas aligeradas, la losa aligerada solamente no comprende las vigas, sino viguetas, el acero de temperatura, que vendría a ser este que está normalmente siempre a 0,25, y el acero de refuerzo para lo que vendría a ser momento positivo y momentos negativos. El momento positivo es este de acá, y estos bastones son los del momento negativo. En planos debe estar. Por eso acá dice, el acero de vigas, esa parte, eso va en el metrado de vigas. Igual en muros de contención. Y bueno, ahí hay un ejemplito desde un jardín que se construyó en Sabanilla, para que se entretenga. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Bien. Hacemos la aclaración que esta clase la estamos un poco adelantando, y yo les agradezco por haberse permitido en este día tan especial, Día de la Juventud, ¿no? Desde ya mis mejores deseos para ustedes, y los invoco siempre a llevar una juventud con responsabilidad, con seriedad. No se adelanten a los tiempos, ustedes cumplan sus objetivos, sus metas. Siempre hay que vivir el momento. Y si no es que diga no, el amor a veces llega, ¿no? Sorprende, uno no dice, yo me voy a enamorar mañana, ¿no? Pero a veces uno lo busca, ¿no? Cuando uno tiene muy, muy en claro qué es lo que quiere, bueno, se concentra en eso. Sí puedo tener amigos, puedo tener amigas, pero ahí nomás es la amistad. Ya después habrá tiempo para lo otro.
Muchos jóvenes a veces por enamoradizos, no se cuidan, tienen relaciones, ya tienen hijos, ahora tengo que mantener al hijo, ya no voy a estudiar, y se me truncó todo, ¿no? Entonces, yo pienso que no hay que adelantarse, y saber vivir el momento. No digo que todo es estudio, 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 no. Hay que tratar de equilibrar la parte emocional, controlar el estrés, ¿no? Hacer deporte, ¿no? El deporte un poco que te ayuda a pensar, a liberar esa energía, esa tensión. Entonces, son las cosas que yo he pasado y como creo que todos he vivido, y hay que saber guardar un equilibrio. He visto los resultados del examen de la prueba de entrada. El promedio que me arroja es de 9.36, 9.4. Un poco que eso nos pone en alerta para decir, hoy saben que tenemos que preocuparnos, y sobre todo ustedes, de mejorar, de repasar, de recordar y de poner de su parte, ¿no? O sea, yo te puedo dar mi mejor clase, me puedo emocionar, ¿no? Como quizás ahora esto es así, así, pero si tú no tienes el interés, de ti no nace, no habrá servido de nada. Entonces, de ustedes depende. O sea, el profesor no viene a reprobar a nadie, ¿no? Jamás. Siempre tratando de ser un verdadero profesor, un maestro. Yo estoy como tutor de ustedes. Si necesitan algo, conversar, ingeniero, quiero hablar, tengo esto, encantado. No solo en la parte estudiantil, ¿no? La parte familiar, sentimental. A veces, ¿no? Poder recibir el consejo de una persona que ya ha vivido eso, me sirve. Entonces, yo estoy para ustedes. La resolución recién llegó la semana pasada. No se presentó la oportunidad de decírselos el día miércoles pasado, porque recién ha llegado, pero estoy como tutor de este ciclo y de este curso de estos alumnos, ¿no? Pero siempre un poquito con el anticipo, ¿no? A través de la delegada o del señor Núñez, ingeniero, tal alumno quiere conversar con usted, pues uno ya planifica, ya. Entonces dile al alumno, o a estar en tal hora, tal sitio, con una conversación. Estamos para servirles. Esa es la palabra, ¿no? Y para ayudarlos a crecer profesionalmente. Me gustaría verlos exitosos a todos. Y esa es la mayor alegría de un profesor, de ver a sus alumnos que han superado retos, que están bien. Qué alegría. Así que chicos, ya saben, bien, gracias. El 23, como dije, yo tengo que viajar. Eso tengo ahora. Uno propone y Dios dispone, de repente no viajo. Y avanzamos. Además, esto es para ustedes. Pues, no nos estamos atrasando. El miércoles nos vemos y ya vamos a fijar ese día la fecha del examen. ¿Ya? Igual que días hay, para tampoco estar en una correteadera, de que ustedes ya tengan clarito su programación de examen. ¿Listo? Ok. Hasta pronto y nos vemos